esta ocasión vengo a realizaros un juego que próximamente encontraréis, probablemente en el plazo de 24 horas, encontraréis revelado en mi canal. Es una predicción, con lo cual lo podrás hacer sobre un papel, con una carta grande, o como mejor te guste, o como te plazca, o de memoria. Da exactamente igual, como si la adivinaras, como si fuese un juego mentalismo. La cuestión es que yo tengo una carta predicción y una baraja, con lo cual extraerás la baraja del mazo y le pedirás a un espectador que la mezcle libremente, como sepa o como quiera. Y una vez mezclada, le indicas que la parta por la mitad, que haga aproximadamente la mitad. No hace falta que sea perfecto, pero calculamos. Centro de la baraja. Y de los dos montones, que elija uno, el que él quiera, libremente. Le das a elegir, supongamos que nuestro espectador elige el montón de la derecha. Vale, dejamos el resto de las cartas a un lado y coges y las mezclas de nuevo. En este caso, las mezclas tú. Realizada la mezcla, le indicas al espectador que te diga, pues teniendo en cuenta que hemos partido aproximadamente por la mitad, que te diga un número que contenga entre el 1 y el 26. Y vamos a suponer que nos elige el 16. Y ya digo que todo esto siempre será libremente. Vale, pues elegido el 16, si acaso le vuelves a entregar la baraja, y que él cuente las 16 cartas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y el resto de las cartas que las deseche. Elegidas las 16 cartas, le indicas a continuación que haga dos montones con dichas cartas. Y realizados los dos montones, que elija uno. Supongamos que ahora vamos a hacer un cambio. Antes eligió derecha, ahora elegimos izquierda. Que elige izquierda. Perfecto. Pues elegido un montón de la izquierda, a partir de aquí le explicas. El hecho de que se mezcló la baraja, se cortó, se eligió un montón, se eligió un número, se dividieron en dos montones y se volvió a elegir otro montón. La carta que hay encima del montón es exactamente el 5 de diamantes. ¿Y por qué digo exactamente? Pues porque es exactamente mi carta predicción. Espero que os haya gustado. Como ya he dicho, próximamente revelado en mi canal. Hasta el próximo vídeo.